partir reiterando el doble propósito que tiene este curso de economía chilena del siglo XXI, ¿cierto? Y lo hemos puesto a propósito siglo XXI para tratar de mirar hacia el futuro y no quedarnos solo en el presente o en la historia. Y tiene un doble propósito. Uno es que nos familiaricemos con la realidad de nuestra economía, que a propósito de antecedentes que podemos dar en el curso, nos vayamos familiarizando con la realidad de nuestra economía. Y el segundo propósito es que a propósito de esto, a propósito de que conozcamos más de la economía chilena, aprendamos el uso de instrumental económico, aprendamos o dejemos el interés por profundizar en el uso de instrumental económico, que ustedes están aprendiendo en otros cursos. O sea, es doble propósito, que sepan algo más de la economía chilena y que se motiven a saber más de microeconomía, de macroeconomía, de estadística, en fin, de las distintas materias que ustedes estudian en los otros ramos y que vean cómo eso se relaciona con lo que nosotros vamos revisando en la economía chilena. Entonces, incluso vamos a hacer una síntesis al final en que hagamos referencia a qué instrumentos de análisis son relevantes para las materias que estamos viendo. Y durante las últimas clases con el profesor Joaquín Vial hemos estado mirando el crecimiento del país, de qué depende que el país pueda crecer, cuáles son factores muy importantes, ¿no es cierto?, para que el país crezca más, los insumos productivos, los recursos productivos, la productividad, y también hemos mirado algunos sectores. Bueno, vamos a seguir en esa línea y hoy día vamos a mirar un sector en particular, el sector de la minería. ¿Por qué es importante la minería para Chile? Y aquí hay varias opciones. Queremos que marquen las dos principales. Es importante porque hay mucha gente que trabaja en la minería, genera muchos empleos. Es importante porque es una fuente de exportaciones muy relevante, porque aporta recursos al Estado, porque hay inversiones en ese sector, por la tecnología que tiene la minería. ¿Cuáles son las dos razones? ¿O por las inversiones que atrae, por lo que aporta al PIB? Diga usted cuáles son las dos razones principales. Anote el numerito, no me lo diga, piénselo en un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué será lo más importante? La segunda es, diga, 3 empresas mineras que operan en Chile en orden de importancia. 3 empresas mineras que operan en Chile en orden de importancia. Y la tercera pregunta dice, ¿Chile se desarrollaría más y más rápido y mejor si la minería fuera más importante? ¿O al revés, se desarrollaría más lento si la minería fuera más importante? Tercera pregunta. Pongan 1 o 2. Y sobre todo, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Las otras son como de datos. Esta es una pregunta que requiere cierto análisis para responder bien. Vamos por la primera. A ver, ¿quiénes dijeron que era por el empleo? Usted. 3 que dijeron que era, 4 que dijeron que era por el empleo. ¿Por las exportaciones? 4, 5, 6, 7, 8, 9 por las exportaciones. ¿Aportes al Estado? Parece que va ganando, aporte al Estado. Parece que la minería es muy importante, según la mayoría, casi todos aquí, por los aportes que le hace al Estado. ¿Por las inversiones que se hacen en minería? 2, 3. ¿Por la tecnología? Nadie piensa que la tecnología es importante para la minería. Bueno, vamos a hablar de eso, a ver si alcanzamos a hablar de eso, cuán importante es la tecnología para la minería. En la próxima clase vamos a hablar además también sobre innovación, sobre tecnología en este y en otros sectores. Bueno, por los inversionistas que atrae, sí, 3, 4, 6, 7, por los inversionistas que atrae. Por el aporte al PIB, casi todos. O sea, si yo leo bien las respuestas que ustedes dieron, los aportes al Estado, las exportaciones y el aporte al PIB parece ser lo más importante. Veamos, yo traje unos datos para tratar de responder, ¿no? Tan importante es que ha sido llamado el sueldo de Chile o la viga maestra de nuestra economía, ¿no? De viga maestra, ¿no? El sueldo, nos alimentamos de eso, la viga maestra, construimos sobre esto. ¿Ya? Muy importante, así ha sido definido. Y yo quiero ver hasta dónde, aparte de ver la importancia que tiene, hasta dónde somos importantes en el mundo. Vamos a hablar también de eso.
¿Ya? Por eso digo Chile, potencia minera. ¿Somos una potencia o no? ¿Somos importantes o no en minería en el mundo? Ya no solo mirando la importancia que tiene. Y después voy a preguntarnos cómo la minería potencia a Chile. La última pregunta de las tres que dijimos recién, oye, ¿con más minería nos va mejor, nos va peor? Bueno, ¿cómo hacemos que la minería potencie a Chile? Vamos a ver si somos potencia o no, de qué importancia, y cómo hacemos que la minería potencie a Chile. Muy bien. Ahí está la participación en el PIB. Y está medida las barritas, aquí cuando uno mira un gráfico obviamente tiene que mirar qué es lo que hay en los ejes. En el eje vertical izquierdo está el aporte al PIB del cobre medido en millones de dólares. Esos son los números y las barras naranjas. En el eje horizontal están los años y tenemos datos desde el año 89 hasta el año pasado. Y en el eje de la derecha, que está representada por una curva, los puntos de ese eje, es la participación en el PIB del país. Entonces, mire, ¿qué nos muestra esta barra? Las barras, en primer lugar, importante el aporte que está teniendo al PIB el cobre. El año pasado, unos 27.000 millones de dólares. 27.000 millones de dólares es lo que sale en la barra naranja última. Y la línea azul, que muestra los porcentajes, dice que casi el 10% del PIB, casi el 10% de todo lo que se produjo en Chile fue cobre. Muy importante. Tenían razón cuando dijeron que era importante la participación en el PIB. Casi el 10%. Ahora, si yo hubiera hecho esta pregunta hace 10 años atrás, el año 2003 o 2002, un poquito más de 10 años atrás, ¿qué me hubieran respondido? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Que era importante, pero si uno se iba al PIB, por lo menos en esos años, en términos absolutos, no era tanto. Estos son dólares de esa época. Y precios del cobre de esa época. ¿Ya? Y como porcentaje del PIB era menos de, aquí ese número es como 7%. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, ha adquirido una mayor importancia durante los últimos años. ¿Desde cuándo ha adquirido mayor importancia? 2004, 2005, durante estos años ha adquirido mayor importancia. ¿Por qué puede haber adquirido mayor importancia en los dólares que representa la producción de cobre y en la participación en el PIB nacional? ¿Por qué puede haber adquirido mayor importancia? Aumento de precio. Aumento de precio. ¿Por qué otra razón? Desarrollo de tecnología. Desarrollo de tecnología, esa sería una causa, pero una cosa es aumentar el precio. Hay dos cosas que juegan para ver lo que se produce. ¿Perdón? La demanda por Chile. No. Aumento de la producción. La producción. Producción por precio da la cantidad de, en este caso, producción valorada. Aquí tenemos la producción valorada en dólares, ¿no es cierto? La producción valorada en dólares fue el año pasado casi 27.000 millones de dólares. Y eso es resultado del precio al cual vendemos y del precio que tiene el cobre y de las toneladas que se producen. ¿Ya? La oferta, esa cantidad se produce por distintas razones que vamos a conversar un poquito más. Entonces, el valor del año pasado de producción y su contribución está afectado porque produjimos más que lo que producíamos a principios de los 90 y además los precios han sido mejores. Dos factores importantes. 27.000 millones de dólares, formémonos una idea, tratemos de darle un sentido de tamaño a esos 27.000 millones de dólares. Yo pensaba que, por ejemplo, lo podríamos comparar con las ventas de los supermercados, ¿no? Todos los supermercados de Chile abren todos los días, venden al día, todos los supermercados en Chile, la suma de todo lo que venden, 45 millones de dólares. O sea, en un año llega a una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares. O sea, el valor de la producción de cobre es como el doble de todo lo que se vende en los supermercados en Chile durante un año. Mucho. ¿Ya? Casi un 10% del PIB. ¿Ok? Bien, esa era una de las respuestas que ustedes dieron que mostraba la importancia del cobre. Muy importante por su participación en el PIB. Vamos a otra de las respuestas que ustedes dijeron, exportaciones.
Aquí tenemos en el eje izquierdo las exportaciones medidas en millones de dólares, en el eje derecho la proporción de las exportaciones totales del país. Pero tengo un periodo más largo, parto desde principios de los años 60 hasta el año pasado. Y para que cupieran más hasta el año 2000 están por quinquenios, 60, 65 y así, ¿no es cierto?, por quinquenios, el promedio de cada quinquenio. Y además, como un periodo muy largo y hay inflación, hemos expresado todo en moneda actual. Fíjense que dice arriba, millones de dólares 2013. O sea, con un índice de precio internacional, índice de precio de un país desarrollado, en este caso se usó el índice de precio de los Estados Unidos, se trajo todo a moneda del año pasado para que sean comparables, para que sean más comparables, ¿no es cierto? Bueno, y de nuevo, vemos aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuánto se exportó el año pasado? ¿Cuánto fueron las exportaciones de cobre el año pasado según ese dato? ¿Cuánto? No qué proporción de las exportaciones. ¿Cuánto? ¿Sí? 33.000. No. Casi 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares de exportaciones de cobre durante el año 2013. ¿Sí? ¿Qué proporción de las exportaciones totales? 50%. El PIB fue de 27 y exportamos 40.000. 27 billones o 27.000 millones y exportamos 40.000. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se exporta un producto final? ¿Se exporta un producto final? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con lo del PIB? Que el PIB es solo productos finales, no bienes intermedios. Sí, ambos son bienes finales. Este es cobre, bien final. Pero ¿cuál es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el PIB? Valor agregado. Valor agregado. O sea, en el PIB está solo lo que se agregó en el proceso de la minería. Por ejemplo, no está considerado en el PIB del cobre el petróleo que se usó para producir, o la energía que se usó para producir cobre. Y naturalmente en el precio de venta, que es lo que está en las exportaciones, están todos los costos agregados en el proceso minero y los costos de los insumos que compramos. Por lo tanto, lo normal es lo que estamos viendo aquí, que el valor de venta, en este caso de las exportaciones, casi todo el cobre se exporta, muy poquito lo que se consume en Chile, muy poquito lo que se compra en Chile. El valor es bastante superior a el PIB del sector, porque en el PIB del sector está solo el valor agregado. Muy bien. ¿Qué más nos dice este cuadro? ¿Qué más nos muestra? Nos muestra de la historia, ¿no es cierto? Si bien ahora exportamos 40.000, bueno, incluso en moneda actual, en el pasado, de los años 2000 hacia atrás, exportábamos 10.000 o menos, bastante menos, a principios de los años 60. ¿Ya? Por lo tanto, ha habido un aumento importante, tal como mostramos antes en el PIB del sector, también un aumento importante en las exportaciones. ¿Qué pasa con la proporción del total de las exportaciones chilenas que representa el cobre? Hoy día 50. ¿Qué pasa hacia atrás en la historia? Fue más durante un periodo en los años 60, 70. Y vamos a hablar más de esto, porque a pesar que hoy día vendemos mucho más, exportamos mucho más, producimos mucho más cobre, es menos como porcentaje de todas las exportaciones. De alguna manera, el país ha logrado que otras exportaciones crezcan mucho más de lo mucho que ha crecido el cobre. ¿Ok? Bien, entonces, segundo aspecto que ustedes con toda razón identificaron como muy importante. Comparemos un poco estos 40.000 millones de dólares que se exporta en cobre. ¿Cuánto se exporta? ¿Qué otra exportación importante tiene Chile? ¿Vino? Vino. ¿Cuánto se exporta en vino al año? Un poquito menos de 2.000 millones. Aquí estamos hablando de 40.000 millones. Muchas veces más. Otro ejemplo. Otro producto que exportamos. Salmón. Salmón, menos todavía. Bastante menos de la mitad del vino, particularmente ahora que hemos estado con una situación de crisis en el sector. ¿Qué otros? Celulosa, los productos forestales en general, celulosa, papel, etcétera. En esos se exportan alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. ¿Qué más? ¿Qué otro producto importante de exportación?
Fruta, muy bien. ¿Cuánto exportaremos de fruta? Bueno, el año pasado exportamos 4.400 millones de dólares en fruta. La 10ª parte, con todo lo importante que es, con toda la actividad que genera la fruticultura en el país, la cantidad que exportamos es la 10ª parte, casi la 10ª parte de lo que exportamos en cobre. De nuevo, una indicación de la importancia de este sector y una justificación para que estemos dedicando este tiempo a conocer más de este sector, a tratar de entender más, ojalá a quedar motivados para trabajar, para aprender más, para analizar más lo que pasa en el país en este área. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el otro aspecto que ustedes destacaron como importante era los aportes al Estado. Y aquí aparecen el aporte de Codelco y de la gran minería privada. ¿Cuánto le aportan al Estado? Las barras azules muestran en dólares. Veamos cuánto fue el año pasado, ¿no es cierto? El año pasado fue 6.000, el eje de la derecha, casi 6.000 millones de dólares de aportes que hizo la minería privada y Codelco a los ingresos del Estado, casi 6.000. El PIB era 27.000, ¿no es cierto? Y casi 6.000 del valor agregado fue al Estado. Y la línea verde muestra la proporción de los ingresos del gobierno, de todos los ingresos del gobierno, por todo concepto, impuestos, todos los ingresos que tiene el gobierno, también los aportes que hace la minería, cuánto representan de esos ingresos del Estado, cuánto representa la minería del cobre. ¿Y qué es lo que me dice esto? ¿Cuánto representó el año pasado? Cerca del, en el eje izquierdo, ¿no es cierto? Cerca del 10%. De nuevo, aquí hay variaciones bastante grandes. Ustedes vieron que cuando mirábamos los datos del PIB, a partir del 2004, 2005, empezó a aumentar fuertemente. Lo mismo con las exportaciones. Bueno, también aquí en el caso de los aportes al Estado. Aumento importante en la medida que después del 2004, 2005 hubo un aumento de precios muy importante que vino a multiplicar un aumento de la producción que se había ido, ocurriendo en el país en los años previos. Entonces, quiero dejarles primero en la retina la importancia que tiene, 10% el año pasado de los ingresos totales del Estado, los ingresos totales del gobierno. Segundo, aparece esta variación muy fuerte, miren particularmente el año 2006, tremendo aumento de los ingresos que generó la minería al Estado y como porcentaje de los ingresos totales del Estado, más de un tercio. Más de la tercera parte de los ingresos de ese año vinieron precisamente de la minería. Bien, entonces, 3 razones que ustedes mencionaron con toda razón de la importancia que tiene el cobre para el país, para la economía chilena, tienen que ver con su aporte al producto, aporte a las exportaciones y aporte a los ingresos del Estado. Aporte que es más importante en estos años de lo que fue en el pasado, excepto en las exportaciones, si nos comparamos en un periodo más largo, y un aporte además que varía. Fíjense que estas curvas muestran además una variación y sobre eso vamos a volver. Muy bien. Pero no hay cuando hablamos del aporte al PIB, de 10% del PIB, de 10%, eso tiene que ver con los aportes directos, ¿no es cierto? La actividad, medimos la actividad que se desarrolla directamente en la minería, pero hay actividad indirecta. Por ejemplo, el abastecimiento de agua y hay que producir el agua y hacerla llegar, transportarla hasta la actividad minera. ¿Qué otros ejemplos? Arriendo de maquinaria. Maquinarias que arriendo, entonces hay otros que tienen que llevar las maquinarias, mantención de esos equipos, ¿no es cierto? ¿Qué otras actividades? Tecnología para sacar el cobre. Tecnología, la maquinaria es tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué otras actividades más? Energía. Energía, se necesita energía. Para mover los equipos. ¿Qué más? Mucha actividad indirecta que se genera. Por ejemplo, el transporte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los lugares donde viajan, donde hay más viajes por día, más frecuencia? ¿Hacia dónde hay más vuelos desde Santiago o desde regiones? ¿Hacia qué lugar en el país? Hacia Calama. ¿Cuántos vuelos diarios hay a Calama? 14 vuelos diarios. ¿Ya? Antofagasta, más. Y todas esas actividades que se generan a raíz de la actividad minera.
Entonces, transporte, empresas de ingeniería, en fin, una enorme cantidad de actividad que multiplica lo que sucede en la minería. Entonces, 10% es la actividad directa, pero hay otra actividad que está dentro del 90% que no aparece registrado como PIB de minería, pero que es actividad indirecta que funciona para abastecer la minería. Se estima que más o menos por cada 100 de PIB de cobre, por cada 100 de producción de valor agregado en el cobre, 67 es la actividad que se multiplica. La actividad de otros sectores productivos que son necesarias para llevar adelante la actividad productiva en el cobre. ¿Cuánto será la gente que trabaja? 6, 7. Poco más de 7 millones, 7 millones y medio, depende, pero en ese orden de magnitud. La gente que trabaja directamente en la minería son menos de 100.000. Muy poca gente que trabaja en esta actividad. ¿Por qué será poca gente la que trabaja? Muy intensivo en maquinarias, equipo, capital. ¿Ya? Entonces es una actividad muy importante, pero no es tan importante en los empleos que genera. No es que no sea importante para esas 100.000 personas o para los empleos indirectos que se generan, que son más que los que se generan directamente. ¿Ya? Para ello es muy importante y su trabajo es muy importante, pero dado que es una actividad intensiva en capital, donde se requiere una gran inversión por cada persona que labora, piensa en un gran camión. Ustedes han visto los camiones de la minería, son enormes equipos, varios millones de dólares vale cada camión, muy distinto al empleo de una persona que prácticamente trabaja a lo mejor sin un equipo, sin inversión en capital. Eso hace que en términos de generación de empleos directos, esta es una actividad de bajo impacto. Y aquí hay historia desde el año 50 hasta ahora de la producción mundial de cobre. Bien, entonces, barras naranjas, ¿cuánto produce Chile en toneladas? Y línea morada, ¿qué proporción es esto que produce Chile de la producción total en el mundo de cobre? Bien, el año pasado, ¿no es cierto?, se produjo en Chile un poco menos de 6 millones de toneladas. Eso fue la producción del año pasado. Este año hay esfuerzo, ayer o anteayer había una noticia, no vamos a poder llegar este año a producir 6 millones de toneladas. Bueno, pero producir cerca de 6 millones de toneladas es un tremendo avance respecto de lo que producíamos hace no mucho tiempo atrás, en que producíamos menos de 1 millón de toneladas al año. O sea, el país ha tenido un tremendo aumento de producción, que es lo que muestran estas barritas. Y cuando veíamos antes que ha aumentado las exportaciones, el valor de las exportaciones, que ha aumentado el PIB, en parte, además de un aumento de precios que se ha producido en estos últimos años, tiene que ver con este enorme aumento de producción que se ha, respecto de lo que el país producía hasta fines de los 70, principios de los 80, miren cómo se ha multiplicado por 6 veces, en los últimos años por 3 veces, ¿no es cierto?, en los años 90, respecto a lo que eran los años 90, casi por 3 veces, o sea, un enorme aumento de producción. Y eso ha llevado a que, respecto de la producción mundial, ¿cuánto producimos actualmente? De acuerdo a lo que muestra esa línea morada, 32%. Casi la tercera parte de la producción mundial. Casi la tercera parte de la producción mundial. O sea, esto de potencia minera, por lo menos en materia de cobre sí, que somos el primer productor y produciendo casi la tercera parte de la producción mundial. Incluso en algunos años, ¿no es cierto?, fuimos más de 35%, con gran aumento de producción. Entonces el país ha aumentado mucho más que lo que ha aumentado el resto del mundo. ¿Cómo es posible aumentar la producción? ¿Tecnología? ¿Tecnología para qué? Para encontrar y descubrir nuevos yacimientos, y parte de este aumento son yacimientos nuevos que antes no se conocían, que se han descubierto. Y otros antiguos que se conocían y que no se podían explotar porque no era rentable explotarlos y que ahora con nuevas tecnologías es más rentable explotarlos y se están explotando. ¿Ya? Tecnología y condiciones para que los inversionistas hagan esto. No basta con que tengamos yacimiento, con que exista la tecnología, además tienen que haber condiciones para que las empresas que
que hacen las organizaciones, las empresas que producen, puedan hacerlo, les resulte conveniente hacer esas enormes inversiones. En un periodo más largo, para mostrar cómo esta realidad en que somos el número uno en el mundo, si uno lo mira en los últimos siglos, en realidad recién ocurre. Quiero que atiendan solamente a 3 líneas: la línea roja, que es Chile, la línea azul, que es Estados Unidos, y la línea verde, que es Gran Bretaña. Y este es un periodo mucho más largo, desde principios del siglo XIX en adelante. Bueno, antes Gran Bretaña era el número 1 en producción mundial de cobre. Luego fue por un periodo, a fin del siglo XIX, Chile, por un periodo cortito, con niveles de producción muy pequeños. Esta es la importancia en el mundo. Y luego el país líder en materia de producción de cobre en el mundo fue por muchos años Estados Unidos, hasta que ahora, recientemente, a raíz de los aumentos de producción que acabamos de ver, desde principios de los años 90, somos nosotros líderes en producción mundial de cobre. Menciono esto porque no solo hoy día el cobre aporta el 10% de la producción, la mitad de las exportaciones, el 10% de los ingresos del Estado, sino que además tenemos una situación que no habíamos tenido antes, de tener un liderazgo en el mundo en esta materia, lo cual da oportunidades, y esas oportunidades tienen que ver con posibilidades de desarrollo, y es algo en lo que tenemos que poner atención. Miremos más allá del cobre. Aquí hay otros metales o minerales, y muestra en la primera columna cuál es la importancia en las reservas, vale decir en los depósitos de mineral que conocemos y que pueden producir a futuro, cuál es la proporción de lo que existe en el mundo, cuál es la participación actual en la producción y cómo estamos respecto del resto del mundo. Entonces, lo que ya vimos: el cobre somos el número 1, en molibdeno somos el número 3, ese subproducto que sale junto con el cobre en el caso nuestro. En renio somos el número 1, en plata somos el 8º, en buena medida también porque es plata que se extrae junto con el cobre, y en oro el número 14, ¿no? Una participación del 2%, muy inferior a lo que tenemos en plata o en renio somos importantes. Y abajo hay algunos minerales industriales como nitratos, litio y yodo, en todos los cuales tenemos un ranking número 1 actualmente en producción. Entonces, esto de potencia minera se extiende a otros metales o minerales industriales más allá del cobre. Por lo tanto, no solo el cobre, la minería tiene importancia desde el punto de vista de la producción, las exportaciones y el desarrollo potencial del país. Por último, decíamos recién que necesitamos, para todo este aumento de producción, para todo ese nivel de producción, se necesita inversión, porque decíamos además que era muy intensivo en capital, que era muy poca la gente que trabaja, comparativo a la importancia de la actividad que se genera ahí. Y eso requiere inversión. Y aquí están los datos de inversión en la minería como porcentaje del PIB del país. Para esos aumentos de producción desde los 90 en adelante fue necesaria mucha inversión previa. Miren lo que pasó aquí justo antes del año 90. Todos los años previos hubo bastante cifras de inversión récord comparativa históricamente, ¿no es cierto? 4 o 5% del PIB, de todo el PIB, ¿no es cierto?, dedicado a inversión, nada más que en actividad minera. Aquí no es solo cobre, es minería en su conjunto. Y el año pasado, ¿no es cierto?, el año 2012 es el último que tengo aquí con datos, una cifra cercana al 5% del PIB fue dedicada a la minería. 280.000, más o menos, 280.000 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, aquí estamos hablando de cifras del orden de 14.000 millones de dólares de inversión en minería el último año que tenemos acá. La mitad de lo que era el PIB del sector, la mitad del valor agregado. Y esto no es valor agregado del sector, es actividad que se desarrolla, es construcción, es compra de equipos, ¿no es cierto? O sea, una enorme importancia la inversión necesaria, que ha sido necesaria para esos aumentos de producción que acabamos de ver, para esas exportaciones, para ese aporte al Estado. Muy bien. Si hablamos del futuro y de las posibilidades de... Esto es lo que ha pasado hasta ahora, esto es lo que está pasando en este momento, esto es lo que el país está haciendo. Lo que ocurra a futuro depende de las reservas, o sea, de los recursos mineros
existentes, ya conocidos, porque estos son reservas conocidas, pueden descubrirse nuevos yacimientos, pero mientras no se descubran nuevos, esto es lo que tenemos reconocido. Y esta muestra qué porcentaje del total que se conoce en el mundo está en Chile, está ubicado en Chile. 31%. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el tener un 31% de las reservas en el mundo? Si no tuviéramos reservas, ¿qué diríamos del futuro? Si se hubieran agotado las reservas, ¿qué diríamos? No hay posibilidad de producir en el futuro, ¿no es cierto? Si somos hoy día la tercera parte de la producción y tenemos la tercera parte de las reservas hoy día conocidas, podemos mantener esa situación de liderazgo nueva, que no había ocurrido durante todo el siglo XX, podemos mantenerla si hacemos las cosas bien. Podemos seguir con este liderazgo, con esta enorme contribución a las exportaciones, a los ingresos del país, al desarrollo, si hacemos las cosas bien, porque tenemos recursos, tenemos depósitos conocidos con recursos mineros. Sí. ¿Esta reserva para cuántos años más o menos? Para varias décadas, 50, 60 años, y puede que en el intertanto haya nuevas tecnologías que permitan explotar recursos que hoy día no son explotables. Mucho de lo que hoy día se explota no era rentable hace 60, 80 años atrás. No era rentable. Porque eran leyes, el contenido de mineral en el depósito era muy bajo. Había que hacer un esfuerzo, hoy día cada vez hay que hacer un esfuerzo mayor para obtener el cobre de un mismo depósito. Entonces eso requiere mejores tecnologías que permitan extraer y obtener cobre con leyes más bajas. Entonces, si hacemos las cosas bien, las condiciones de reservas, de yacimientos conocidos son importantes. Por lo tanto, depende de cómo lo hagamos, depende de nuestra efectividad para explotar estos recursos, el que podamos en el futuro mantener los aportes que hoy día hay. Pero va a ser cada vez más difícil, y eso es lo que quiero mostrar con esta lámina. En esta lámina me voy a detener un poquito más para explicar en qué consiste. Miremos este primer gráfico. En el eje vertical está indicando la producción, porcentaje de producción mundial. Y en el eje horizontal vamos acumulando la producción mundial en función de, ahí dice, las leyes. Desde las mejores leyes, vale decir aquellos yacimientos más ricos a los que son más pobres, que tienen leyes más bajas. Proporción de mineral dentro del depósito. Entonces, estos que están aquí a la izquierda son de alta ley y por lo tanto son muy rentables y relativamente fáciles de explotar. Somos muy competitivos en esos depósitos. Son muy rentables, tienen una alta proporción de cobre por ese depósito y mientras nos movemos hacia la derecha es menos rentable, más difícil hacerlo. Bueno, y aquí tratamos de comparar qué es lo que pasaba a principios de los 90, qué es lo que pasa actualmente o en estos momentos y qué es lo que se prevé que pase en unos años más. Y la línea roja muestra lo que pasa a los depósitos que se están explotando en Chile. Fíjense que, ¿dónde es bueno estar ubicado? ¿Aquí a la izquierda o a la derecha? Mientras más a la izquierda es más rentable, son mejores yacimientos con leyes mejores. Bueno, estábamos entre los mejores. Solamente un 21% de producción en el mundo tenía mejores leyes que el promedio de lo que tenía en Chile, porque aquí en Chile hay de distintas leyes y aquí se tomó el promedio. Solamente el 21% tenía condiciones de yacimiento mejores que en Chile. Bueno, eso era a principios de los 90. Ahora estamos ya con que el 35% está mejor que Chile, que el promedio de Chile. Y miren cómo se ven las cosas a futuro, mucho más difícil, porque muchos otros yacimientos van a tener leyes mejores que las de Chile. O las nuestras van a ser en promedio mucho peor. Mire dónde estamos aquí, mire dónde estábamos antes. Leyes cercanas a
¿no es cierto?, a las mejores del mundo en comparación a lo que pasa ahora y lo que se prevé a futuro. Entonces, la buena noticia es que tenemos una proporción bastante grande de las reservas hoy día que existen de cobre en el mundo. La mala es que cada vez se hace más difícil porque el contenido de cobre en esos depósitos es menor. Necesitamos un mayor esfuerzo para extraer la misma cantidad de cobre. Pregunta. Profesor, ¿a qué se refiere con mejor ley? Las leyes es la proporción, ¿no es cierto? La ley trata de medir qué proporción del depósito, del material que hay ahí, qué proporción de eso es el mineral, qué proporción de eso es cobre. Entonces, mientras las leyes son más altas, quiere decir que es más rico, que obtenemos más cobre, más molibdeno, todo eso se incluye en la medición, ¿no es cierto? Mientras más es más rico, es más fácil, es más rentable obtenerlo. Bueno, aquí les muestro los cambios en los últimos 20 años, pero no son los cambios absolutos, sino también los cambios relativos a otros, porque en el mundo se necesita cobre y hay que extraerlo aunque las leyes sean más bajas. Hay que hacer más esfuerzo para producir. Bueno, pero por eso es muy importante la posición relativa, porque seremos líderes en la medida en que seamos capaces de ser más competitivos, de hacerlo mejor. ¿Ya? Y eso en parte depende por estas condiciones de la naturaleza, de los yacimientos. Lo único que estamos anotando aquí es que este factor, que es muy importante, muy determinante, a futuro nos pone la tarea más difícil. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para mantenernos competitivos, porque aquí teníamos el 20% solamente, en promedio estoy hablando, mejor que lo que pasaba en la minería chilena. En los próximos años el 43% va a estar mejor. ¿Ya? Y esto está medido en términos relativos a lo que pasa de la producción total, ¿no es cierto? Porque si llegara a caer el precio, si llegara a aparecer otra manera de cumplir con las necesidades que atiende el cobre, ¿cuáles serían los que dejarían de producir? Los menos competitivos, los de menores leyes. Entonces, mientras uno esté acá, no solamente lo puede hacer a menor costo, sino que además en una situación de otros sustitutos o de bajas de precios, que generalmente va a ocurrir al mismo tiempo, los que están en más riesgo son los que están en situación de menor competitividad. Y esto que hemos contribuido para las leyes se podría hacer para los costos y hacer costos relativos entre los distintos países. ¿Ya? Bueno, pero con toda razón, tú decías, no solo importan las leyes, hay otros factores. ¿Qué otros factores son importantes? ¿Estabilidad política? La estabilidad también tiene que ver porque esta es una actividad en que la inversión es de muy largo plazo y por lo tanto yo tengo que poder planear la inversión, hacer una inversión que va a dar resultados muchos años más con una cierta estabilidad, con una cierta seguridad de lo que va a pasar. Por eso es muy importante. ¿Qué más es importante? Energía. Muy importante. Es una actividad que usa mucha energía. Hay que moler gran cantidad de materiales, hay que transportarlo. Todo eso requiere energía. Hay que convertirlo en láminas, ¿no es cierto? Todo eso requiere mucha energía. Y tenemos una gran cantidad de la reserva, pero nuestras leyes son cada vez más bajas. Y además, los costos de la energía son cada vez más altos, han crecido fuertemente y aquí están comparativos a lo que pasa en otros países productores de cobre. La línea verde somos nosotros, esta es una proyección de lo que va a ocurrir en los próximos años. La línea verde somos nosotros y fíjense que comparado con todos los otros países, por ejemplo Perú, ¿ya? 70% de costo de energía para la minería. ¿Ya? Entonces una gran diferencia por estos costos nuestros y una dificultad en términos de la competitividad para nuestra actividad minera. Costos de energía y vamos a hablar, espero que en la próxima sesión vamos a hablar más de energía y de la situación de la energía que es importante en todos los sectores productivos, pero que es especialmente importante en la minería que es un gran consumidor. Entonces, buenas perspectivas por las reservas, menos auspiciosas las perspectivas si tomamos en cuenta que nuestras leyes van a bajar, que la energía es más cara y por lo tanto los costos relativos
en comparación a lo que han sido en el pasado, va a ser más difícil, van a ser más altos y por lo tanto mayor el desafío para mantener estos niveles de participación en la producción mundial. ¿Preguntas? Bien. Quiero, habiendo dado algunos antecedentes de la situación actual, de la situación futura, que vayamos a tratar de entender un poquito cómo funciona este mercado. Decir algunas cosas de qué pasa con el mercado de cobre, algo que nos va a interesar, ya que es tan importante, entonces nos gustaría tratar de entender un poco más. ¿Qué podemos decir? ¿De qué depende el precio, por ejemplo, que es tan importante? ¿Ya? ¿De qué depende el precio? Ustedes me van a decir con toda razón de demanda y oferta, lógico. Vamos un poco más atrás y tratar de entender qué influye en la demanda y qué influye en la oferta de cobre. ¿Ya? Ya que es tan importante, tratemos de ver cómo se comporta el precio y luego tratemos de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que influye en la demanda y en la oferta. Y eso por lo menos nos va a dar alguna idea de cuáles son los factores que van a estar influyendo este precio que es tan importante. Muy bien. En ese gráfico hay una serie de precios del cobre medido en precios actuales, está hasta el año 2012, hasta el año 2012, pero les voy a decir al tiro lo que pasó el año pasado y lo que pasa ahora, medido en precios constantes, en dólares constantes, tal como hicimos con las exportaciones. Para mirar un periodo largo tenemos que medir en moneda común. Entonces, prácticamente un siglo, ¿no? 100 años de historia del precio. Interesante, ya que es tan importante para nosotros, miremos un periodo bien largo, pero como hace 100 años un dólar compraba mucho más que lo que compra un dólar hoy día, lo ponemos todo en valores constantes. Bien, ¿y qué es lo que nos muestra este gráfico? En primer lugar, ¿cómo son los precios actuales? Altos, ¿no es cierto? En este momento, ¿cuál es el precio del cobre actualmente? ¿Perdón? Más o menos, sí, $3, más de $3, $3.15, ¿no es cierto? Alrededor de eso ha fluctuado. El año pasado fue $3.30 aproximadamente, un poco más de $3. Similar al del año anterior, similar al que tenemos ahí arriba, ¿no es cierto? Entonces, estamos en precio alto. Fíjense que ustedes notaron el aumento del PIB, el aumento de las exportaciones se produjo a partir del 2004, 5, 6. Acuérdense, el aumento enorme el año 6. Bueno, aquí está. Aquí están los precios. ¿Ya? La línea negra muestra el promedio de los 100 años. En moneda actual, el promedio de estos 100 años es aproximadamente un poco más de $2. ¿Ya? Entonces, estamos claramente en precios altos, de más de $3. Precios de más de $3 son precios altos si miramos el promedio histórico. Segunda cosa que vemos en este gráfico, ¿cómo son los precios? Volátiles, fluctuantes. Hay algunos ciclos buenos, y este periodo actual se ha llamado un superciclo, muy buen periodo. Hay periodos claramente malos, pero fíjense que esos ciclos buenos, tan buenos, y el de los años 60, fue bueno, pero tampoco fue siempre bueno. Y después aquí el que tuvimos a principios con la Primera Guerra Mundial. Hay un ciclo por lo menos algún momento de precios muy altos. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de mirar este gráfico con la historia de 100 años del precio del cobre? Muy variable, y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestro análisis del funcionamiento de la economía, ya que esto es tan importante. Si es muy variable, tenemos que tomar eso en cuenta. Segundo, junto con ser variable, estamos ahora viviendo un momento de bonanza. Estamos viviendo un periodo de bonanza, y eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? Bien, tratemos de entender un poquito de qué depende este precio, cómo se mueve, cuáles son los factores que están detrás de estos niveles de precio. Y ustedes con razón dijeron la demanda, pero el cobre no se consume directamente. Nadie consumió cobre hoy día, ¿no es cierto? Nadie. Bien, es un uso indirecto, ¿no es cierto? Se usa sí que usaron cobre en varias de las cosas que durante el día han realizado, porque uno de los usos importantes es para equipos.
para equipos, ¿no? El 30% es para equipos, distintos tipos de equipos que tengan algún elemento, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado o de calefacción tiene cobre. ¿Ya? El celular tiene un poquitito. ¿Ya? En la construcción, se usa mucho en la construcción. Donde hay construcción, donde hay infraestructura, en los equipos de transporte, los automóviles usan bastante cobre, y los automóviles modernos que son eficientes usan más cobre. Los autos híbridos, los autos eléctricos usan más cobre justamente por eso. Entonces, pero vemos acá cuáles son los usos del cobre. Todos son usos indirectos, mucho que ver con lo que pase con la construcción de infraestructura, con la construcción de viviendas. Entonces, si en el mundo baja la construcción, porque esta es la demanda en todo el mundo, obviamente, si en el mundo baja la construcción, eso va a tender a reducir la demanda por cobre. Por el contrario, si hay un gran aumento en la construcción, eso va a generar aumento en la demanda por cobre. Bueno, miremos otra manera de mirar esto. Este gráfico es enredado, pero lo vamos a tratar de explicar. En el eje vertical dice cuánto se consume de cobre por persona. ¿Cuánto se consume de cobre por persona? La intensidad de uso, el consumo de cobre, naturalmente indirecto, y en el eje horizontal está el producto per cápita. Este es cuánto se consume por persona en distintos países. En el eje horizontal es según el ingreso del país, el producto por habitante, y como digo, consumo per cápita. Y las líneas muestran distintos países que han tenido distintos periodos de desarrollo. Por ejemplo, miremos la línea que está más arriba. La línea que está más arriba, la línea roja, corresponde a Corea del Sur. Y fíjense lo que pasa, cuando era muy pobre consumía poco por persona. A medida que va creciendo su ingreso por habitante, aumenta el consumo por habitante. ¿Por qué? Porque se construyen viviendas para las personas, cuentan con equipos en sus casas, el refrigerador, ¿no es cierto?, artefactos electrodomésticos, tiene un automóvil. Todo eso, a medida que va creciendo, se va desarrollando el país, va aumentando el consumo de cobre por persona, porque las cosas que compra tienen cobre incluido. Esa es la línea que está más arriba, que es Corea, ¿no es cierto? Otro país interesante que está aquí es lo que pasa con Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es esta línea de acá, esta línea azul. Bueno, está relativamente estable, tal como le pasa a Corea. Llega un cierto punto de su desarrollo en que se tienden a consumir otras cosas que ya no requieren tanto cobre como cuando se construyeron las casas, como cuando se hizo el tendido eléctrico para llegar a las ciudades. Por lo tanto, se usan más servicios que son menos intensivos en cobre. ¿Para qué todo esto? Para mostrar estas líneas rojas de acá. ¿A qué país corresponde esas líneas rojas de ahí? A China. Que resulta que son muchas personas y que ha estado creciendo su ingreso, y junto con crecimiento de su ingreso está creciendo mucho el consumo por habitante. ¿Por qué? Porque se están urbanizando, la gente se está yendo del campo a la ciudad, y esas construcciones para las ciudades requieren de mucho cobre. Entonces, no solo son muchas personas, sino que están pasando por este periodo, y eso es lo que tiene interesante este gráfico que muestra otros países durante esa época de su ingreso per cápita, durante esa época de su desarrollo, y vemos un aumento muy fuerte en el consumo por habitante. Entonces China, son muchas personas, su economía ha crecido muy rápido, y además están recorriendo una etapa de su desarrollo muy intensiva en el consumo de cobre, que son las primeras etapas. Cuando tengan ingresos más altos, cuando estén ingresos por acá, va a tender a estabilizarse el consumo por persona, no va a crecer tanto. ¿Ya? Pero todavía queda mucho por seguir creciendo el consumo en la medida que aumenten sus ingresos por persona. Porque hoy día se ha ido a vivir en una ciudad, eso ha significado que ha habido que hacer instalaciones eléctricas para llegar a la ciudad, a lo mejor un tren para llegar a ese lugar, y todo eso ha requerido mucho cobre en las instalaciones. En el futuro van a tener equipos en sus casas que también demandan cobre. Por lo tanto, muy importante esta relación, qué es lo que sucede con el consumo por habitante a medida que los países crecen y cuánto están creciendo. Y buena parte de este aumento que hemos visto en los últimos años
de los precios es por un aumento en la demanda asociado, aumento en la demanda asociado al rápido crecimiento que se ha registrado en China. Entonces, no es solo la cantidad, sino que además este aumento de demanda ha generado un aumento de precios. ¿Pero por qué ha generado un aumento de precios? No basta con que aumente la demanda para que suban los precios. ¿Qué más tiene que pasar? Que la oferta no suba en la misma proporción, porque si la oferta respondiera a los aumentos de demanda no subiría el precio. ¿Y por qué no habrá subido la oferta? Porque no tienen la opción. No tienen la opción, ¿quién? Los otros países de producir tanto. ¿Qué es lo que pasa para aumentar la oferta? ¿Qué se requiere? Ya, encontrar los yacimientos. Generalmente más o menos se sabe que existen esos yacimientos. Con un precio bajo, a lo mejor ese yacimiento no conviene explotarlo, no es rentable. Subieron los precios, ¿no es cierto? Vimos en el gráfico cómo en un momento subieron los precios. ¿Es posible reaccionar inmediatamente cuando suben los precios? No, toma muchos años ojalá encontrar un yacimiento nuevo, o incluso hay uno que se conoce y que con precios más bajos no es rentable explotarlo. Si yo veo que los precios van a ser más altos y veo que van a ser más altos por muchos años, puede que me convenga explotarlo. Pero incluso si llego a esa conclusión, ¿es rápido o no partir con poner en marcha un nuevo proyecto? No, toma muchos años, varios años. Incluso si se conoce, en hacer inversiones que permitan poner en producción. Yo puedo a lo mejor, uno que está operando, lo puedo hacer producir un poquito más, pero un nuevo yacimiento va a tomar bastante tiempo en ponerse en operación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Qué sucede con la oferta? ¿Cómo es su elasticidad? ¿Sí? Es una elasticidad bastante baja en el corto plazo. En el largo plazo siempre va a ser mayor porque podemos hacer la inversión. Pero el largo plazo aquí puede ser bastante largo. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Bien, entonces la demanda está muy asociada a lo que sucede con la demanda, está muy asociada al crecimiento general de las economías, especialmente aquellas economías que son importantes en el mundo y que están en una etapa de su actividad productiva que es intensiva en el consumo de cobre, tal como mostramos que es el caso de China, que está detrás de estos aumentos de precios que hemos visto, que mostramos en el gráfico, que se han producido en este así llamado superciclo del cobre, que empezó a producirse 2005-2006. Y la oferta que responde lento. Bien, pero vimos que además de producirse esta situación de precios altos actualmente, lo otro que vimos es que los precios eran como, dijimos que nos mostró en ese gráfico, volátiles, fluctuantes. Y eso está asociado precisamente a esta dificultad en la oferta para responder. Justamente a esta inelasticidad. Si, por ejemplo, baja la demanda por algún factor, hay una recesión internacional, ¿qué pasa si se produce por alguna razón una crisis internacional, una recesión? Va a bajar y eso va a hacer bajar los precios. Ahí tenemos el año 2009. Caída fuerte de precios, muy rápido, cuando se surgió, ¿no es cierto?, cuando se inició la última gran recesión mundial. Bueno, y así uno puede ver estos episodios hacia atrás de caídas de precios y están asociados o a crisis internacionales de la economía internacional que hacen caer la demanda. Y por otra parte, los precios pueden subir de manera importante porque hay caídas en la producción. A veces se producen caídas en la producción por un accidente, por una falla en un yacimiento que genera una caída en la oferta y eso hace subir los precios. Entonces esta volatilidad está asociada a las elasticidades bajas y por otra parte, ¿no es cierto?, a que cualquier factor, a raíz de esa elasticidad baja, cualquier factor que afecta a demanda o oferta se traduce en cambios de precio. Hay un elemento adicional que ha introducido volatilidad en los últimos años, que tiene que ver con que el cobre se ha convertido en alguna medida en un activo
en un activo para inversiones financieras. ¿Qué pasa con el oro? ¿Para qué se usa el oro? Es usado como un activo, ¿no es cierto? Un activo financiero, como tú dices, asegurar la riqueza. O sea, como un activo donde yo puedo hacer inversiones. No inversiones para, como en este caso, no inversiones que estoy hablando para producir otro, no como un insumo productivo, sino que para atesorar, para mantener como un activo financiero que va a mantener un cierto valor en el tiempo. ¿Ya? Lo mismo ha ocurrido en algún grado con el cobre. O sea, podemos invertir en cobre no para usarlo en una construcción, no para usarlo en un equipo, sino pensando en el aumento de valor que puede tener. Invierto en oro porque va a mantener o va a mejorar su valor en el futuro. Invierto como actividad, como bien de inversión financiera. De alguna manera el cobre ha adquirido esa propiedad. El oro en primer lugar, la plata en segundo lugar y en algún grado también el cobre se ha convertido en un activo en el cual invertimos a futuro para obtener la rentabilidad financiera. Y eso también ha introducido un grado adicional de volatilidad, una demanda nueva por este producto. Y eso es algo que se discute, qué influencia tiene, cuánto ha sido responsable de este superciclo y cómo puede o no ayudar a generar estabilidad. Porque si yo pienso que va a subir el precio del cobre, naturalmente va a haber demanda por este como un activo para realizar inversiones financieras. Pero al contrario, si hay una crisis y el precio cae, a lo mejor, ¿no es cierto?, y pienso que esa caída va a mantenerse o incluso va a agravarse, yo voy a tender a salirme de esa inversión financiera, con lo cual puedo agravar aún más y hacer que la caída sea mayor, y al revés cuando está subiendo. Entonces, podría introducir, y este es un tema polémico, en qué medida ocurre así o no, podría introducir mayor volatilidad. Muy bien. Habiendo repasado, digamos, elementos de demanda y oferta, esto uno lo puede tratar de proyectarlo. Aquí estamos diciendo, ¿qué va a pasar en el futuro con los precios? Bueno, para eso, dado que la oferta es de tan largo plazo, yo puedo decir qué es lo que va a pasar con la oferta y lo puedo proyectar. Una ventaja que es a largo plazo es que yo puedo proyectar. Aquí están los actuales proyectos, la oferta actual, existente o comprometida, que se está preparando, eso es lo que está en gris. La línea amarilla dice, esto es muy probable que entre en producción en los próximos años, aquí estamos mirando hacia futuro. Y la línea roja dice, es probable. ¿Ya? Dado que conocemos los depósitos que hay en el mundo, dado que sabemos los planes de inversión de las empresas, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, estos ya están produciendo y están comprometidos a hacer las inversiones o van a mantener lo que están produciendo. Bueno, estas son las proyecciones de oferta en lo que podemos ver hasta el año 2020. Esto fue hecho hace unos poquitos años, fue hecho, digamos, por aquí, ¿no es cierto? El 2014. Entonces, esto dice, ¿qué es lo que podemos decir de la oferta a futuro? Bueno, esta oferta aquí es muy segura. La amarilla es altamente probable y la roja es probable. Y eso lo comparo con las proyecciones de demanda. Y entonces las líneas muestran distintos escenarios de demanda, que la demanda crezca al 5%, que la demanda crezca al 3,7% o que crezca al 3%. Y en función de eso decimos cómo anda la oferta posible, ¿no es cierto?, con la demanda. Y de esa manera uno puede decir los precios van a seguir altos, van a caer, ¿no es cierto?, si es que la economía creciera bastante menos que lo que está proyectado que crezca en los próximos años, entonces sería menos de 3% y por lo tanto uno tendería a ver más oferta que demanda y los precios tenderían a bajar y al revés. Si es que la economía mundial creciera muy fuerte, podríamos acercarnos incluso de esa línea naranja a la línea gris y por lo tanto tendríamos escasez de cobre y tendencia a los precios a aumentar. Entonces este tipo de análisis de proyección no es para tener un pronóstico certero de cuál va a ser el precio, pero sí nos da una tendencia de qué es lo que podemos esperar. Esos son cálculos reales hechos por empresas que se dedican a hacer este tipo de proyecciones. ¿Preguntas? Muy bien. Antes de terminar esta parte de esta mirada que estamos haciendo, muchas veces hablamos de oferta, hablamos de demanda
y demanda en este caso, como es demanda indirecta, dijimos para qué se usa el cobre. Bueno, cuando hablamos de oferta, también interesa saber quiénes son los actores, quiénes son los que ofrecen. ¿Quiénes son los que ofrecen cobre? Podemos verlo por países, por supuesto, dónde se produce, y algo vimos de cuánto produce Chile, pero otra mirada de oferta, respecto de quién puede preguntarse. ¿Quiénes son los que producen? Empresas. Entonces podemos decir cuáles son las empresas y dar una mirada a los actores visto como las empresas. Y aquí hay una mirada en el tiempo de las empresas. Voy a partir con la situación actual y voy a hacer un pequeño recorrido hacia atrás. Estas son las empresas según la producción, en toneladas, según su participación, las 5 principales empresas y su participación en la producción mundial. ¿Cuánto produce cada una? Bueno, actualmente, estas cifras son del año 2012, para tener información actualizada de todos los países, bueno, el principal productor es Codelco. El segundo es esta empresa que se llama Freeport-McMoRan. Es una empresa norteamericana, está pintada en azul porque es una fusión de esta con otras empresas. Esta empresa, aquí hay datos, ¿no es cierto?, para 4 momentos, 69, 81, 90, 2012. Entonces, Codelco, aquí el número 1, lo mismo el año 90, lo mismo el año 81, y el año 69 no existía. Los principales productores eran Kennecott y Anaconda, 2 empresas norteamericanas que en los yacimientos que tenían, que eran dueños de los yacimientos que actualmente tiene Codelco. Entonces lo que pasó entre el 69 y el 81, en realidad el año 71, es que se nacionalizaron esos yacimientos, los yacimientos que esas empresas tenían en Chile, y por eso si acá apareciera 75, el cuadro sería más o menos parecido, ¿no? Es lo que registra el año 81. Entonces, Codelco mantiene un liderazgo y las primeras empresas del 69 son las empresas cuyos yacimientos en Chile, porque tenían yacimientos en otros lugares, dieron orígenes a Codelco. Segunda actual es esta compañía norteamericana, Freeport, que produce menos que Codelco. A diferencia de Codelco, esta es una empresa que transa en bolsa, una empresa americana que resulta de la fusión de otras empresas, entre otras esta que está número 2 antes, que se llama Feldot. A diferencia de Codelco, esta compañía tiene producción en varias partes del mundo. Tiene producción en Chile, tiene producción en Indonesia, en fin, en Estados Unidos, una compañía que tiene producción en varias partes del mundo. La tercera, Glencore Strata, es una fusión de 2 compañías, Glencore y Strata. En realidad la fusión se produjo a fines del 2012, principio del 2013, por lo tanto aquí lo puse nada más que para una idea. Es el tercer productor muy parecido a Freeport, con cantidades muy similares, y como digo, es una fusión de estas 2. También es una empresa muy diversificada. No solo produce cobre, produce una cantidad de distintos metales y minerales. La cuarta en producción de cobre es BHP Billiton. BHP Billiton también es una fusión de otras compañías australianas y esa produce alrededor de 6% de cobre en el mundo. En Chile tiene una operación muy importante, una de las minas principales más grandes de cobre del mundo, que se llama Escondida, de esta compañía BHP Billiton. Y la quinta, recién entra en este ranking como quinta, casi igual que otra, es una compañía de propiedad de chilenos que se llama Antofagasta Minerals, que tiene varios yacimientos operando en Chile y que produce alrededor de 4%. Quiero llamarle la atención de lo que pasaba hace, a principios de los 90, ¿no es cierto?, más de 20 años atrás. Las primeras ya hablamos. Esta empresa es interesante, ZCCM. Esa es una empresa productora de cobre en Zambia. Y esa empresa aparece, ¿no es cierto?, aparece el año 81, fue una empresa similar a Codelco en el sentido que nació de la nacionalización de otras compañías en Zambia. A diferencia de Codelco, esa empresa hoy día tiene muy poquita producción. Han habido problemas con la producción no solo de esa empresa, sino que en general en Zambia. Y la otra interesante que quiero destacar es esa compañía que está en verde, que es una compañía
que también produce en África y que también ha tenido una declinación importante, a diferencia de esta que se llama Río Tinto, que también produce actualmente cantidades muy similares a lo que pasa con Antofagasta. Entonces, tenemos una variedad de actores en el tiempo, una cierta continuidad. Las 5 principales empresas en el mundo producen más o menos lo mismo a lo largo del tiempo. Y hay a excepción de Codelco, ha habido una gran varianza de las empresas que están en el ranking de las 5 principales del mundo, que entre todas producen, ¿no es cierto?, un poco más de 36% de la producción mundial. Aquí son empresas que transan en bolsa, empresas mineras que transan en bolsa. Codelco no transa en bolsa, y aquí está el valor de esas compañías, ¿ya? Y está para el año 2013 y el año 93. ¿Ya? Entonces la principal, la más importante, se llama BHP Billiton. Esa que mostré, que es la dueña de Escondida en Chile y que está dentro de las 5, aunque no es la más importante, está dentro de las 5 primeras en producción de cobre en el mundo, no solo en Chile, aunque este es su lugar principal de producción. 185.000 millones de dólares el valor de esa compañía. Río Tinto, que también aparecía ahí entre las compañías importantes, la segunda. Mirado 10 años atrás, BHP ahí aparece igual en el número 1. Miren la diferencia de valores, 18.000, 180.000. Si miramos las 10 principales, 100.000, 600.000 el valor de las compañías. ¿Por qué puede haber aumentado tanto en este periodo? Por el aumento de precio del cobre y de otros minerales. Con este aumento del superciclo, no solo el cobre ha tenido un aumento importante, también otros, como el hierro, que han tenido aumentos importantes y que son parte importante de lo que estas empresas producen y de los resultados que obtienen. Entonces, actores importantes, vemos que hay compañías mineras, la tercera, por ejemplo, ahí, Vale, es una compañía brasilera que produce cobre. No solo cobre, produce una serie de otros minerales y que es la tercera en el valor en el mundo, ¿no? Casi 100.000 millones de dólares el año pasado. Xstrata, la que ya les mencioné, Glencore, esas dos se fusionaron para llegar a una compañía cercana a los 100.000 millones de dólares. Grandes aumentos de valor en las compañías mineras, consolidación de compañías que van concentrándose y sumando distintos minerales en su producción, porque eso resulta atractivo para inversionistas. Entonces, la oferta, y este análisis de la oferta mirando a los actores daría para mucho. Hay una actividad, hay un tipo de análisis que hacemos que mira a las compañías, mira a los actores en los distintos mercados. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa disciplina? Que mira a un mercado y mira a los actores y cómo se comportan. ¿Cómo se llama eso? Organización industrial. Organización industrial es una rama de análisis en economía que mira precisamente eso. Cómo se organiza una industria, qué pasa con la demanda, con la oferta, está concentrada, no, cuáles son las condiciones de competencia, etcétera, y qué significa eso para el comportamiento de esos mercados. Bueno, aquí no alcanzamos a entrar en ese tema, solamente a mencionar quiénes son los principales, en este caso, oferentes. También es importante mirar quiénes son los principales demandantes, ya que como tiene usos, es un uso intermedio del cobre, también podemos tener que haya algunos compradores que son muy importantes, algunas compañías que son muy importantes como compradores. Muy bien, entonces, hemos visto, para cerrar esta sesión, hemos visto la importancia y en qué nos importa este sector el de la minería y en particular la minería del cobre en Chile. Hemos visto qué puede pasar a futuro, algunos elementos para ver qué puede pasar a futuro. Hemos visto de qué depende el precio, cuáles son algunos factores que influyen la demanda y la oferta, y sobre esa base tratar de analizar qué es lo que puede pasar en el futuro, cuáles son las perspectivas, o al menos entender lo que ha sucedido. Generalmente no somos buenos para proyectar, pero por lo menos podemos entender lo que ha sucedido, o entender algo mejor lo que ha sucedido. Vamos a parar aquí y en la próxima clase vamos a ver cómo se relaciona esto con el desarrollo del país.